RTP 965 presenta Dinero y Economía con Juan Carlos Jácome. Hoy vamos a charlar sobre el impacto que podría tener el Ecuador frente a una escalada del precio del petróleo a consecuencia de toda esta guerra que se está generando en el Medio Oriente y donde hoy los Estados Unidos ya es parte protagónica. Bueno, definitivamente la mayor zona de oferta de petróleo está por donde están las balas hoy en día, pues, ¿no? Y eso, como digamos que logísticamente afecta mucho el transporte, ¿sí?, del petróleo a sus diferentes destinos, probablemente afecte en el precio, más allá también de la incertidumbre que esto genera en los mercados internacionales. Entonces, es muy probable que nos encontremos frente a una escalada bastante interesante en el precio del petróleo, lo cual en líneas inmediatas diría, bueno, eso es bueno para el país. Pero vamos un poco a desmenuzar el por qué puede ser esto para el país bueno y si logrará hacerlo, ¿no? Primero, ¿quién se beneficia del petróleo de una forma directa? Es el Estado, porque al exportar el petróleo y tener un precio más alto, tendrá mayor cantidad de divisas que captaría obviamente para su presupuesto, y que si es canalizado vía gasto al país, también impactaría en el mercado de divisas, ¿ok? Es decir, en la oferta de dinero. Ese sería, digamos, que el efecto inmediato visto desde el gobierno. Ahora bien, el gobierno, al ser el monopolista de los combustibles, también debe abastecerse de derivados para distribuir esto internamente para el consumo interno. Diésel, la super y todo lo demás, ¿no? Entonces, como hay que importar esos recursos, ¿sí?, pues obviamente hay un ingreso que viene del petróleo y un egreso que viene de los derivados, y eso al final al Estado en su presupuesto probablemente les deje un dinero extra, ¿sí?, no total con el precio solo, sino también sumando y restando con lo que se iría producto del derivado. Creo yo que ese excedente que le quedaría al presupuesto sería mayor que lo que hubiese ocurrido quizás un año atrás, 2 años atrás, porque recordemos que hoy hay menos subsidios combustibles y por ende el margen que le quede en el presupuesto al gobierno sería mayor que en casos anteriores. Esto definitivamente hará que más dinero circule en la economía y sea digamos que una fuerza motora que haga que la economía se dinamice. Y por tanto, podremos ver quizás una producción mucho más, digamos que acelerada. Foto 1. Foto 2. Nosotros como ciudadanos y ciertos segmentos empresariales tendrán que pagar más, ¿sí?, por el combustible que se consume. Los sectores que hoy no pagan subsidio al diésel pagarán el diésel con el incremento que implicaría esta alzada del petróleo a nivel global. Nosotros como consumidores, al tener vehículos particulares, pagaremos eventualmente mayores precios del combustible, y digamos que el bolsillo de esas empresas y el bolsillo nuestro se vería un poco mermado y por tanto consumiríamos menos. Nosotros consumiríamos menos, las empresas invertirían menos. Ahí tendríamos un punto negativo de los precios del petróleo altos vía derivados en nuestro gasto, por tanto podría decirse que en esa lectura habría una contracción de demanda. Entonces, por un lado, contrae demanda, por otro lado, expande demanda. La resultante, evidentemente, sería cuál pesa más, ¿no? Creería yo que más pesa lo que el Estado puede hacer vía gasto, ¿sí?, en la medida en que ese gasto sea, digamos que estratégico, ¿no?, que vaya a una inversión pública de mano de obra, donde sea mano de obra intensiva, por ejemplo, obra civil, y eso haga que el dinero se multiplique en más manos y haga que la economía crezca más de lo que hubiera crecido si, por un ejemplo, paga deuda, ¿no?, porque en ese momento el recurso sale en lugar de circular. Entonces me parecería interesante, ¿sí?, para el país, en el término al final neto, que enfrentemos un precio del petróleo importante, porque en el agregado, al menos en mi lectura, ¿sí?, la economía crecería más de lo que hubiera crecido si este choque en el precio del petróleo no hubiera existido. Así que a preparar los números
y si esto ocurre, pues quizás la economía se acelere un poco más de lo que los números han pronosticado. Un fuerte abrazo, hasta la próxima.